Génesis, el origen del todo. En el principio, no existía nada. No había montañas, ni mares, ni cielo. Solo el silencio inmenso del vacío. No existía el tiempo, ni la materia, ni la forma. El universo dormía en la oscuridad, y el silencio parecía eterno. Pero entonces, una voz. Una voz que no provenía del aire, ni de ninguna criatura. Una voz que existía antes de todo. Y esa voz dijo: «Sea la luz». Y la luz fue. La oscuridad retrocedió y el universo despertó. Así comenzó la historia más antigua, más poderosa y más misteriosa, la historia del Génesis. Dios, el Creador, trajo orden donde había caos. Su palabra tenía poder, y con cada palabra, algo nuevo surgía. El primer día separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. El segundo día extendió los cielos sobre las aguas, y el firmamento azul se desplegó sobre el abismo. El tercero reunió las aguas en mares, y de la tierra seca brotó la vida, árboles, flores, semillas, y toda planta que lleva fruto según su especie. Y Dios miró su obra, y vio que era buena. El cuarto día creó las luminarias del cielo, el sol para gobernar el día, la luna para iluminar la noche, y las estrellas, incontables como centinelas eternos del firmamento. En el quinto día, el cielo se llenó de movimiento. Aves de toda forma y color surcaron el aire, mientras los mares se agitaron con criaturas inmensas y pequeñas, cada una cumpliendo su propósito. Y Dios las bendijo diciendo: «Fructificad y multiplicaos». Y llegó el sexto día, el día más sagrado, el más íntimo, cuando el Creador decidió hacer algo diferente. De la tierra, del polvo mismo del suelo, formó una figura, el molde perfecto de su imagen. Y cuando estuvo completo, Dios se inclinó y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue alma viviente. Dios lo llamó Adán, y le dio dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, y toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno, en gran manera. El séptimo día descansó, no porque estuviera cansado, sino porque la obra estaba completa, y el universo cantaba su perfección. El hombre despertó en un lugar lleno de vida, el jardín del Edén, un paraíso de armonía y abundancia. Ríos de aguas claras regaban la tierra, y el aire estaba impregnado de paz. Allí no existía la muerte, ni la enfermedad, ni la tristeza. Todo era pureza, todo era comunión. En medio del jardín, Dios plantó dos árboles. Uno, el árbol de la vida, símbolo de eternidad. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, símbolo de la elección. Y Dios habló a Adán, su creación más amada, diciendo: «De todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento, ríos de aguas claras regaban la tierra, y el aire estaba impregnado de paz. Allí no existía la muerte, ni la enfermedad, ni la tristeza. Todo era pureza, todo era comunión». En medio del jardín, Dios plantó dos árboles. Uno, el árbol de la vida, símbolo de eternidad. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, símbolo de la elección. Y Dios habló a Adán, su creación más amada, diciendo: «De todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Era una advertencia, pero también un acto de amor, porque el verdadero amor requiere libertad, y solo un ser libre puede decidir obedecer. Dios observó al hombre, y vio que no era bueno que estuviera solo. Entonces hizo caer sobre él un sueño profundo, y de su costado formó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, dijo maravillado: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». La llamó Eva, porque sería la madre de todos los vivientes. Juntos caminaron entre los árboles, compartieron la pureza de la creación, y conocieron el amor sin culpa ni malicia.
Vivían desnudos, pero no sentían vergüenza, porque en ellos no existía el pecado. El Edén era su hogar, y Dios paseaba con ellos al caer la tarde, hablando cara a cara con su creación. Era una relación perfecta, Dios, el hombre y la mujer, unidos por la inocencia. Pero incluso en el paraíso, una sombra se movía entre las hojas. Una criatura sutil, antigua, astuta más que todos los animales del campo. La serpiente, con palabras suaves y veneno disfrazado de sabiduría, se acercó a la mujer. ¿Acaso Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Preguntó con falsa inocencia. Eva respondió, podemos comer de todos, menos del que está en medio del jardín. Dios dijo que si lo tocamos, moriremos. La serpiente sonrió. No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La duda se deslizó en el corazón de la mujer. Miró el fruto. Era hermoso, deseable para alcanzar sabiduría, y tomó de él. Comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Entonces, sus ojos fueron abiertos, y comprendieron que estaban desnudos. La inocencia se había roto, y la vergüenza nació en su interior. El sonido del viento en el jardín cambió. La paz se transformó en temor. Y cuando oyeron la voz de Dios que paseaba entre los árboles, se escondieron. Dios llamó, ¿dónde estás, Adán? El hombre respondió temblando, tuve miedo, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Preguntó el Creador. ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán intentó justificarse. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. El pecado había entrado en el mundo, y con él, la ruptura entre el hombre y Dios. Dios habló con dolor, no con furia, sino con tristeza. A la serpiente le dijo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te prohibí, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás. Dios los vistió con túnicas de piel, un acto de misericordia, y los expulsó del Edén, para que no tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su caída. A la entrada del jardín, puso querubines y una espada encendida, para guardar el camino del árbol sagrado. Y así, el paraíso se cerró para el hombre. El viento del Edén se apagó detrás de ellos, y comenzó el largo camino de la humanidad fuera del jardín. Una historia de trabajo, de sudor y de lágrimas, pero también una historia de esperanza, porque incluso mientras pronunciaba el juicio, Dios había dejado una promesa, una descendencia que un día vencería al mal. Fuera del paraíso, la tierra era dura, el sol quemaba más fuerte y la vida exigía esfuerzo. Adán y Eva aprendieron a cultivar, a cazar, a sobrevivir, y pronto la vida brotó de nuevo. Eva dio a luz a su primer hijo y dijo, he adquirido varón por voluntad de Dios. Lo llamó Caín. Tiempo después, nació su hermano Abel. Ambos crecieron bajo el mismo cielo, pero sus caminos fueron distintos. Caín trabajaba la tierra. Abel cuidaba los rebaños. Cuando llegó el momento, cada uno ofreció a Dios una ofrenda. Caín ofreció frutos del campo. Abel, en cambio, ofreció los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. La envidia nació en su corazón,
y el resentimiento lo consumió. Dios le habló. ¿Por qué te has enojado? Si haces bien, serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Llamó a su hermano al campo, y allí lo mató. La primera muerte humana, el primer derramamiento de sangre sobre la tierra. Dios lo llamó. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y maldijo a Caín. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín temió por su vida y pidió misericordia. Y aun en su pecado, Dios tuvo compasión. Puso una señal en su frente para que nadie lo matara. Caín se alejó y fundó una ciudad, la primera de la historia humana, en un mundo que comenzaba a poblarse, pero que también empezaba a olvidar a su creador. Caín se alejó de la presencia de Dios. El aire era pesado, el horizonte desconocido. Llevaba en su alma la marca de su error, una señal que lo protegía de ser destruido, pero también lo recordaba como el primer hombre que derramó sangre sobre la tierra. Errante, vagó por las tierras del oriente y allí fundó una ciudad. La llamó Enoc, en honor a su hijo. Era la primera ciudad humana, nacida no del amor ni de la fe, sino del miedo. Y con ella, la humanidad comenzó un nuevo ciclo. El trabajo, el arte, la música, las herramientas. El mundo crecía en ingenio, pero el corazón del hombre seguía lejos de su creador. Las generaciones de Caín prosperaron, pero también se corrompieron. El hombre aprendió a dominar la tierra, pero olvidó dominarse a sí mismo. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, un nuevo comienzo, una nueva promesa. De su descendencia, nacerían hombres que volverían a invocar el nombre del Señor. Por primera vez después del Edén, el hombre levantó altares y la oración regresó al mundo. Entre los descendientes de Set, hubo uno que caminó con Dios de una manera tan pura, tan cercana, que nunca conoció la muerte. Su nombre fue Enoc. Enoc caminó con Dios 300 años. No buscó riquezas, ni poder, ni fama. Su vida fue una conversación constante con el Creador, hasta que un día, simplemente, desapareció. Y Enoc caminó con Dios, y no fue hallado, porque Dios se lo llevó. Así dice la Escritura. Fue el primer ser humano en trascender sin morir, una señal de que la comunión con el Altísimo podía vencer la muerte misma. Pero el mundo a su alrededor no era como él. La descendencia de los hombres se mezcló con la soberbia y la violencia. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí a las que quisieron. El orgullo, la codicia y la corrupción crecieron hasta cubrir la tierra. El linaje humano se dividió. Unos buscaban el rostro de Dios y otros su propia gloria. Entonces Dios miró a la humanidad, y lo que vio lo llenó de tristeza. La violencia había sustituido a la compasión. Los hombres ya no oraban, sino que guerreaban. Los corazones se habían llenado de crueldad, y la creación entera gemía bajo el peso del pecado. Y dijo el Señor, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días 120 años». Y más adelante en su dolor pronunció las palabras que estremecen los cielos. «Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta la bestia, porque me duele en el corazón haberlo hecho». Pero entre todos los hombres había uno distinto, un hombre que aún escuchaba la voz del Creador. Su nombre era Noé. Era justo, recto, y caminaba con Dios como lo hizo Enoc. Su corazón no se contaminó con el mundo. Y habló el Señor a Noé diciendo, «He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
Hazte un arca de madera de gofer, la harás de compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Dios le dio instrucciones exactas. 30 codos de alto, 50 de ancho, 300 de largo. Una obra gigantesca para un solo hombre. Le ordenó también llevar consigo a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a sus esposas, además de una pareja de cada especie viviente. Noé escuchó y obedeció, aunque los hombres se burlaban de él, aunque nadie creía en el diluvio, siguió trabajando. Durante años golpeó la madera una y otra vez, construyendo la esperanza mientras el mundo se reía. Pero su fe era firme, su obediencia absoluta. Dios decidió que a través de él, la humanidad tendría una nueva oportunidad. Y llegó el día. Las nubes comenzaron a reunirse sobre la tierra. El aire cambió. Los animales, obedeciendo al llamado divino, comenzaron a moverse. De los bosques, del desierto, de las montañas y los mares, todos vinieron en pares hacia el arca. Noé los recibió, los acomodó y esperó. Y cuando todo estuvo listo, Dios mismo cerró la puerta. Entonces, el cielo rugió, el viento sopló con furia, y las fuentes del abismo se abrieron. El agua brotó desde el suelo y cayó desde el cielo. Los ríos se desbordaron, las montañas desaparecieron, y el mundo que había sido hogar del hombre se sumergió bajo las aguas del juicio. Durante 40 días y 40 noches llovió sin detenerse. El sol se ocultó, y solo el arca flotaba sobre el caos. Dentro, Noé y su familia oraban en silencio, escuchando los truenos, los relámpagos y el rugir de la creación desbordada. El diluvio no fue solo destrucción, fue también purificación. El mundo se lavó de la maldad que lo había cubierto, y mientras todo moría, una semilla de vida se preservaba dentro del arca. Pasaron los días, los meses. El sonido de la lluvia se convirtió en eco lejano. Las aguas comenzaron a retirarse, y el silencio volvió a la tierra. Un día, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Noé esperó pacientemente. Abrió una ventana y soltó un cuervo, que voló sin regresar. Luego envió una paloma, que no halló dónde posarse y volvió a él. 7 días después, la soltó de nuevo y regresó con una hoja de olivo en su pico. Entonces Noé supo que la vida había regresado. El diluvio había terminado. La tierra, una vez más, estaba lista para florecer. Y Dios habló a Noé: «Sal del arca, tú y toda tu familia, fructificad y multiplicad, y llenad la tierra». Noé construyó un altar y ofreció sacrificios al Señor. El humo subió al cielo, como un aroma de obediencia y gratitud. Y Dios, conmovido por la fe de aquel hombre, hizo un pacto con él y con toda la humanidad. «Jamás volveré a destruir la tierra con un diluvio», dijo el Señor. «Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra ni la cosecha, el frío ni el calor, el verano ni el invierno, el día ni la noche». Y como señal eterna de ese pacto, Dios colocó su arco en las nubes. El primer arco iris iluminó el cielo. Cada color era una promesa, misericordia, fidelidad, esperanza. Cada vez que la lluvia caiga sobre el mundo, ese arco recordará que el amor de Dios siempre vence al juicio, y que su gracia renueva incluso aquello que fue destruido. El arca se posó en tierra firme. La humanidad comenzó de nuevo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, serían los padres de las naciones futuras. El mundo había cambiado, pero la enseñanza del diluvio quedó grabada en el alma del hombre. Noé miró el arco en el cielo y entendió. El agua había borrado la corrupción, pero el corazón humano aún debía aprender. Dios no buscaba destruir, sino restaurar. Y en ese pacto, la humanidad volvió a tener esperanza. El Génesis nos habla del origen de todas las cosas, pero también del alma.
de cómo la luz se separa de la oscuridad, de cómo la obediencia renace donde antes hubo pecado, de cómo incluso después del juicio, Dios vuelve a hablar y dice, empieza de nuevo, porque cada amanecer es un nuevo Génesis. Cada vida que se levanta, cada corazón que vuelve a creer, es una recreación divina. El hombre cayó, sí, pero también se levantó. Y desde el barro del principio hasta el arco iris del pacto, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios no abandona su creación, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Así terminó el principio. Pero también comenzó la historia de la redención. El Génesis no es solo un recuerdo del pasado. Es la promesa viva de que, incluso cuando todo parece perdido, la voz de Dios aún puede decir, sea la luz. Y la luz vuelve a ser. El Génesis no es solo el comienzo del mundo, es el comienzo de cada uno de nosotros. Porque dentro de cada alma sigue resonando esa misma voz que un día dijo, sea la luz. A veces caminamos entre sombras, confundidos, buscando sentido, olvidando que fuimos creados a imagen del Creador. Pero la historia de Adán, de Noé, de Abraham y de todos los que vinieron después, sigue recordándonos algo esencial: que Dios no nos abandona, aunque el mundo se inunde, que su pacto permanece, aunque los hombres olviden. Hoy, esa voz sigue llamando, no desde un monte, ni desde un relámpago, sino desde lo más profundo del corazón. Si esta historia tocó tu espíritu, si sientes que algo en ti despertó al escuchar el origen de todo, suscríbete a este canal, deja tu luz en forma de me gusta, y comparte este mensaje para que más corazones recuerden que el principio de toda vida es Dios.